Bienvenidos a Servimedia, un nuevo encuentro informativo. Y vamos a hablar de derechos humanos, de razones de peso para convertir que estos derechos humanos sean una realidad. Porque es verdad que vivimos en un momento un poco extraño a nivel mundial y a nivel de país, en una situación donde los derechos humanos no siempre se consiguen o por lo menos no se aplican como deberían, tal y como la legislación lo determina o lo estima oportuno. De estos temas vamos a hablar con las personas que voy a presentar aquí a continuación. En primer lugar, saludar a Ana Peláez Narváez, vicepresidenta ejecutiva de la Fundación CERMI Mujeres y miembro del Comité CEDAW de Naciones Unidas. Buenos días, Ana. Buenos días, encantada de estar aquí. Manuel García Ortiz, delegado del CERMI para Discurso e Impacto. Buenos días. Buenos días. Rafael de Asís, catedrático de Filosofía del Derecho y miembro del Instituto de Derechos Humanos Gregorio Peces Barba de la Universidad Carlos III de Madrid. Buenos días, Rafa. Buenos días. Sara Jiménez, directora general de la Fundación Secretariado Gitano. Buenos días. Y Jesús Celada, embajador en misión especial para la Comisión Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Buenos días. Como digo, el tema de los derechos humanos es un asunto relevante. Este año se cumplen 20 años precisamente del aniversario de la Convención de la ONU de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Este año también hay una legislación que se quiere modificar, por un lado la denominada Ley de Dependencia y por otro lado la Ley de Derechos de Personas con Discapacidad, y por otro lado también tenemos la famosa reforma al artículo 49 de la Constitución, que tiene un desarrollo legislativo en el que hay muchas cosas por hacer para que al final, como digo, los derechos humanos sean una realidad. Empezando por la izquierda, desde mi lado, Ana, desde tu punto de vista, ¿qué es lo que crees ahora que está más en riesgo en relación con los derechos humanos de las personas con discapacidad? Creo que lo que está en riesgo es el sistema y el reconocimiento de los derechos humanos en todo el mundo, para la gente con discapacidad, pero también para otros grupos y poblaciones sociales, en donde se empieza a cuestionar algo que creíamos que ya teníamos logrado y conquistado, ¿no? La igualdad y la no discriminación, desde luego, están más que nunca en tela de juicio, no solamente para el sector de la discapacidad, sino también, por supuesto, para el sector de las mujeres, de las personas migrantes, de las personas romaníes, gitanas, de las personas LGTBI, en donde pareciera que lo conquistado se está desmoronando, en donde pareciera que el orden mundial, el reconocimiento de los derechos humanos, pues se pusiera ahora en tela de juicio. Y esto está sucediendo a nivel global, regional, nacional y desde luego también local. Desde tu punto de vista, Manuel, y desde el CERMI, ¿cuáles son las principales razones de peso, el título del encuentro de hoy, para reafirmar este discurso de derechos humanos? A ver, es verdad que estamos en una situación en la que están retrocediendo esos derechos, que está apareciendo una lógica del más fuerte frente al derecho, ¿no? La lógica del derecho, y que discursos que eran consensuados, que eran de defensa de los derechos humanos, se están calificando de ideología muchas veces, ¿no? Como pasa con el feminismo. Entonces, la posición del CERMI es de preocupación por este retroceso. Gran parte del trabajo que se ha llevado en los últimos años ha sido de promoción de esos instrumentos de derecho internacional, como es la Convención, y si lo que lo respalda desaparece, esos instrumentos pierden la capacidad de actuar. Entonces, evidentemente, pues, es un momento en el que hay que apostar por los derechos humanos para que no se desmorone todo este trabajo tan largo y que con sus fallos y con sus limitaciones, pues ha permitido que desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahora hayamos avanzado en unos instrumentos que protegen a las personas más vulnerables y que legitiman la dignidad de todo el mundo, ¿no? Rafa, esto es una paradoja, ¿no? Porque probablemente tengamos en España la mayor legislación o la legislación más completa de los derechos humanos y de las personas con discapacidad, pero es verdad que a veces que no siempre se cumple o que de repente entran dudas, ¿no? Sí, bueno, es verdad que el derecho no lo es todo, ¿no? Y en nuestro país es cierto que tenemos una legislación buena, siempre mejorable, porque
las cuestiones que tienen que ver con los derechos humanos siempre son mejorables, ¿no? Pero yo creo que lo que nos falta todavía es algo que se lleva mucho tiempo trabajando, pero es la concienciación y en el ámbito de la discapacidad, pues todavía el cambio hacia una manera de entender la discapacidad acorde a los derechos humanos, ¿no? Yo creo que todavía nuestra sociedad ve la discapacidad como una enfermedad, como una imperfección, y esto, por mucha ley que tengamos, que sea una ley correcta, claro, esto es difícil de cambiar. Sara, de tu punto de vista, aparte del mundo del secretariado gitano, tú que has estado, antes lo estábamos hablando antes de empezar, que has estado muy vinculado al mundo de lo social, de la discapacidad, ¿en qué momento estamos ahora mismo? Bueno, pues yo creo que es el momento de fortalecer los cimientos, también con una base muy europeísta, ¿no? Porque también hablamos de Europa y el cómo se puede afrontar también los nuevos modelos que parece también se habla dentro de lo que es Fondo Social Europeo, la Europa de la cohesión, la Europa de la inclusión, el pilar social de los derechos, ¿no? Que afecta a todos los grupos vulnerables, y lo que creo es que hay que fomentar la cohesión social. O sea, cuando hablamos de cohesión es hacia todos los grupos, el no dar marcha atrás en todos esos retos conseguidos que nos han construido, en este caso como país, y que han construido a nivel mundial, digamos, un mapa de la defensa de los derechos y de la dignidad humana. Por lo tanto, yo creo que tanto el tercer sector, el sector académico, el sector político, debe reflexionar sobre esto y hacernos fuertes en esta defensa. Jesús, tú que tienes ahora esta responsabilidad de la Convención de la ONU, que lo ves un poco, digamos, de una manera un poco más holística, has tenido antes cargos de gestión directa, ¿no? en el tema de la discapacidad. ¿Está en peligro la Convención, o por lo menos su aplicación? Bueno, yo me sumo a lo que apuntaba Ana, ¿no? Sí que está en peligro, francamente está en peligro. Te pongo un ejemplo, ¿no? De un peligro local. Yo me tocó, cuando fui director general de discapacidad, viví la pandemia, y los primeros derechos que se vulneraron fueron los de las personas con discapacidad. Se retrocedió en contratación y en el empleo, se retrocedió en servicios asistenciales, se retrocedió en la comunicación, hubo muchas barreras para que las personas con discapacidad pudieran seguir las noticias, se retrocedió señalando a la gente que salía con sus hijos y con sus hijas a la calle porque necesitaban un respiro, y también había quien apuntaba, con lo cual ahí vimos cómo efectivamente lo que decía Ana, ¿no? que el colectivo de las personas con discapacidad en momentos como fue la pandemia, en momentos de crisis, se retrocede, y la Convención está en la misma situación. Yo ahora participo mucho en foros internacionales, Ana lo sabe, y la propia ONU está ahora mismo en el punto de mira y está cuestionada si es realmente eficaz, si sirve para algo, con lo cual es un peligro, porque esto afecta no solo a la Convención, sino al resto de comités, como es el del niño, como es el el que lucha contra la discriminación de las mujeres. En fin, hay que estar atentos y responder a esas voces que ponen en duda estos organismos multilaterales. ¿Cómo se responde a ello, Jesús? ¿Qué hay que hacer? Pues, desde el punto de vista social, no sé, el propio CERMI, la sociedad civil, que sea un poco más aglutinante con el mensaje que lanzaba Sara. Desde luego, en España tenemos una hoja de ruta y una trayectoria en cuanto a derechos sociales y derechos humanos, yo creo que ejemplar para otros muchos países, ¿no? El año pasado, nos sometimos al examen periódico universal que correspondía al del 2025, lo hicimos la última vez en el 2020, cumplimos de manera muy escrupulosa con los informes periódicos en el resto de los comités, asumimos las recomendaciones que nos da la ONU y las aplicamos. Es decir, hay una voluntad por parte, desde luego, del Ministerio de Exteriores, que yo represento, de articular una respuesta por parte de toda la sociedad, no solo de los ministerios, sino también con la universidad y con el tercer sector, articular una respuesta a estas demandas de la ONU en cuanto al cumplimiento de los derechos humanos en España, ¿no? El peligro puede estar, yo siempre comento, ¿no?, que también he tenido experiencia en la política de las comunidades autónomas. Aquí hay que mirar también que las comunidades autónomas tienen mucha responsabilidad en la aplicación de los derechos humanos, porque al final hay cuestiones como la sanidad, los servicios sociales, la educación, que son competencia exclusiva de las comunidades autónomas. Y creo que deberíamos, como sociedad, trasladar eso de los derechos humanos, esa implicación y esa obligación de cumplir los derechos humanos, también a las políticas de las comunidades autónomas.
Sí, claro. Yo creo que hay consenso en términos generales de cuáles son los cambios que más traccionan los derechos humanos y que son necesarios para evitar la regresión. El primero de ellos son los cambios legislativos. Yo creo que ahí España está a la vanguardia de la comunidad internacional. Tiene una legislación en términos generales fuerte, contundente, basada en los derechos humanos, basada en las obligaciones que tiene España como Estado, parte de distintos tratados internacionales de derechos humanos, y creo que eso es importante. En segundo lugar, se identifica lo que son las transformaciones culturales y las transformaciones también basadas en la educación de la sociedad. Yo creo que aquí todavía tenemos asignaturas pendientes. La diversidad humana, la comprensión de lo que significa la igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad y el respeto de las personas con discapacidad, de las personas de distinta etnia, de distinta procedencia, migrantes, de las personas LGTBI. Esto sigue siendo una asignatura gravemente pendiente en nuestra sociedad, en nuestro país, igual que en la Unión Europea y en otros muchos países del mundo. Pero es una asignatura pendiente. Y también esa asignatura pendiente, esta comprensión de la Convención y de los derechos de las personas con discapacidad, incluso dentro de nuestro tejido asociativo. Todavía hay quienes cuestionan el papel de las personas con discapacidad, el papel que tienen que tener las familias, lo que significa el derecho a una educación inclusiva de calidad, lo que significa eliminar prácticas nocivas como la esterilización forzada, que hay todavía quien incluso se lo sigue cuestionando. Entonces, ahí creo que hay todavía la necesidad de desarrollar acciones. Pero el tercer punto es asegurar una distribución adecuada de los recursos para que la legislación se pueda poner en marcha. Y aquí nuevamente creo que tenemos asignatura pendiente, muy bien comentado por parte de Jesús, en cuanto, por ejemplo, nosotros en nuestro país, por la distribución y las competencias territorializadas que tienen las comunidades autónomas, pero en términos generales tenemos muy buena legislación que no cuenta con los suficientes recursos. Y además de no contar con los suficientes recursos, donde la participación de las personas concernidas por esas políticas concretas no tienen garantizada voz ni opinión en todos esos diseños. Ahí volvemos a tener una asignatura pendiente. Pero finalmente creo que, y aquí sí que vamos nuevamente a la vanguardia, todo esto se puede avanzar con alianzas. Yo creo que el movimiento CERMI ha establecido y ha creado una trayectoria en el movimiento social español muy importante para coadyuvar y trabajar juntos ante una interlocución con el gobierno, con la academia, con el tercer sector, por supuestísimo, pero también con el sector empresarial. Y para eso es necesario también garantizar espacios cívicos de consulta del gobierno. Y esto creo que también es algo que se debería garantizar para parar este retroceso de derechos humanos. En esta línea que está comentando Manuel, Ana, que el CERMI es relevante a nivel social, pero yo diría no solo en España, sino fuera de España. De hecho, el CERMI estuvo también en el grupo de trabajo previo de la Convención de la ONU del año que se aprobó en el año 2006. Sí. Es decir, que está teniendo una relevancia a nivel europea, que reclamaba Sara, y que al final hay que hacer un movimiento global. El CERMI es una singularidad que tiene, que quizás otros países no tienen, ¿no? Esa unidad de acción del tercer sector de la discapacidad, ¿no? Y que aúna familias, personas adultas con discapacidad, que aúna muchas necesidades diferentes, ¿no? En un frente común, ¿no? Que podrían estar divididos esas familias por la competencia, por los escasos recursos que muchas veces hay, ¿no? Y sin embargo han sabido construir una plataforma que efectivamente no solamente permite la representación del movimiento de la discapacidad frente al Estado, las comunidades autónomas, sino también a nivel internacional, porque
se configura como una plataforma amplia donde cabe todo el mundo y donde efectivamente pues, ha podido participar, por ejemplo, en la elaboración de la convención y en ese mecanismo de seguimiento de la convención como un agente directo, ¿no? Esa es la parte interesante del CERMI también, el poder desarrollar ese rol como mecanismo de seguimiento independiente de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que eso ha sido un ejemplo y un revulsivo en otros países. Yo recuerdo, por ejemplo, el CERMI danés, el Consejo Nacional de la Discapacidad de Dinamarca, que quería buscar también esa figura, ¿no?, que había logrado España y que está a la vanguardia. Yo creo que esto es maravilloso, tener ese rol, pero para tener ese rol, también aquí nuevamente, insisto, el CERMI tiene que contar con las garantías de los principios de París y tener garantizados, por ejemplo, los suficientes recursos para llevar a cabo su labor. Fuera cada vez más. Ves que el papel de España, no solo el CERMI, la ONCE, en fin, Somos un país ejemplar en la vertebración del tercer sector en torno a la discapacidad. Nos preguntan cuál ha sido el éxito en España para tener esa masa social, esa masa civil organizada en torno a la discapacidad, con el CERMI, con el Grupo Social 11 y con todas las entidades en torno a la discapacidad. Pero además, yo también lo cuento, es decir, esta embajada tiene una razón de existir porque es verdad que el tejido asociativo español está participando en proyectos internacionales y ha ido por delante incluso de la propia administración. Quizá la Embajada de Misión Especial para la Convención debería existir ya antes, ¿no? Porque en cada encuentro en el que participo siempre hay un reconocimiento de otros países por la labor de España y me encuentro, evidentemente, al tercer sector español participando en eventos, ¿no? Y en este sentido decir que efectivamente somos líderes. Y más en un momento, en un contexto mundial como el que estamos viviendo ahora, en el que el sur global necesita también ser escuchado. Y en discapacidad ha habido un dominio claro de países anglosajones y del norte de Europa en el ámbito de la discapacidad, en las partes de los fondos globales orientados a la discapacidad. Y yo creo que aquí en España podemos articular por nuestra posición geográfica, conectando Latinoamérica e Iberoamérica con estos espacios, conectando la Unión por el Mediterráneo y articulando una contestación también desde la propia Unión Europea. Yo creo que jugamos una posición, gracias al tercer sector, importante en el ámbito de la discapacidad a nivel internacional. Sara, por ahondar en esta fortaleza del sector de la discapacidad y del tercer sector de España, el otro día lo comentábamos, hay 4 entidades que reciben fondos europeos y los gestionan, que son, recordemos, Cruz Roja, Cáritas, Fundación 11 y el Secretariado Gitano, que llevan no ahora, sino también más de 20 años, una historia legendaria de esos fondos sociales europeos que se transmiten en España para poder conseguir empleo, formación y desarrollo de las personas. Sí, antes lo hablaba y creo que España ha sido pionero en que hemos sido entidades del tercer sector que empezamos en el año 2000, ¿no?, a gestionar Fondo Social Europeo como organismo intermedio. Somos la única experiencia en el ámbito europeo que lo ha hecho así, o sea que allí nuestro Estado lo ha hecho bien, pero además, sobre todo, ahora estamos las 4 organizaciones, porque cuando se habla qué trabajo metodológico se ha hecho con las personas con discapacidad, las personas gitanas, migrantes, personas en situación de pobreza, también con esa visión econométrica, ¿no? Porque a veces también hablas el acceso al mercado de trabajo, que es lo que ha posibilitado Fondo Social Europeo en nuestro país, gestionado a través de entidades sociales que sabemos cómo trabajar con las personas de los grupos vulnerables. O sea, yo creo que es importante tener claro que se ha trabajado muy específicamente cada uno con un sector de población que necesita, digamos, como una atención a medida, pero también eso ha tenido a 7 años vista los cambios estructurales. Cuando hablamos de modificación y transformaciones en el acceso a derechos humanos, tiene mucho que ver con cómo trabajas y se necesita tiempo. Para transformar las realidades de vidas de las personas gitanas se necesita tiempo, al igual que otros grupos de población. Y se ha tenido muy buenos resultados. Y hay visión econométrica. Por cada euro invertido, que acabamos de hacer un estudio que vamos a presentar en abril, pues se llega casi a un 3% en lo que es el retorno. Y esto también la sociedad tiene que saberlo. El cómo contribuye que personas de grupos vulnerables se inserten laboralmente en la sociedad desde un punto de vista de la productividad y la competitividad, porque parece que ahora los discursos están en otra onda, parece que la competitividad no tiene nada que ver con los grupos vulnerables. Claro que sí, y una sociedad cohesionada será si hacemos que ese sector productivo de nuestra sociedad, que son los grupos vulnerables, se siguen manteniendo, digamos, allí y no son personas olvidadas, ¿no?, que es hacia donde ahora trabajamos.
Yo lo he visto mucho con gitanos y me fijo mucho en el CERMI. Con Ana hemos tenido una relación muy cercana y me siento orgullosa de haber contribuido políticamente a la reforma en materia de esterilización, porque nos une también al sector de la discapacidad mujeres gitanas que han vivido esta lamentable realidad en otros países. Pero sobre todo me fijo en el CERMI en lo que supone, y ella hablaba de los cambios legislativos, ¿no? en un camino del reconocimiento de derechos. Y ahí, cuando hablamos de gitanos y gitanas, claro, ese reconocimiento de derechos todavía no lo hemos llegado a dar suficientemente bien en el plano legislativo. Por eso estoy trabajando en una ley integral para el pueblo gitano, porque sí que creo que se debe, en casi todos los índices, en España somos entre 1.300.000 gitanos, según el último estudio FOESA, somos 12 millones en Europa, la minoría étnica más grande que hay en Europa, y hablamos de derechos humanos, cualquiera de los índices, vamos a educación, vamos a vivienda, vamos a acceso al empleo, a la no discriminación. Solemos estar siempre ahí de los grupos más hacia abajo, más en la cola, triplicamos tasas, ¿no? Entonces dices, ¿qué marco legal nos ampara? Todos sabemos que en derecho las estrategias no son de obligado cumplimiento, los planes tampoco. O sea, necesito un cimiento legislativo, tenemos reconocida la igualdad en la Constitución, tenemos el 9.2, necesitamos un marco, digamos, integral, que digamos dé la posición que el pueblo gitano merece en ese camino hacia la igualdad, una ley sensata, pero que nos asegure que haya la inversión. Todos hemos hablado, se necesita inversión pública para proteger el marco de los derechos humanos, y es un poco también el camino que ahora estoy intentando sembrar, ¿no? Que estoy acompañada del CERMI, del sector y demás, porque sí que creo que aunque los momentos son convulsos, cuando los momentos son convulsos, creo que las organizaciones, y en este caso el deber del secretariado gitano, es tener una mirada amplia de qué es lo que se debe asegurar por los riesgos que puede conllevar determinadas posiciones futuras. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Sara, pero quiero también hacer un aporte y una reflexión con respecto al tema económico, porque creo que hay intereses económicos de determinados sectores que se benefician de la desigualdad y que hacen que saquen partido precisamente de esa desigualdad. Pienso, por ejemplo, en el trabajo no remunerado, el trabajo doméstico del cuidado no remunerado. Es que de esto se saca partido. Se saca partido precisamente de la desigualdad, por ejemplo, que sufren todavía muchos grupos sectoriales, como las personas migrantes, que tienen pues no siempre reconocidos sus derechos laborales, o en donde las brechas salariales son significativas, ¿no? Entonces también hay que prestar atención a esos intereses económicos que se sacan de la desigualdad en el retroceso de derechos, ¿no? Se haya demostrado que es evidentemente que una clase pasiva y dependiente, que no generaba riqueza tampoco para el Estado, haya demostrado a través de sus propios mecanismos que se puede incorporar al mercado de trabajo, que puede aportar, que puede dejar de consumir menos recursos. Eso no quiere decir que el único criterio deba ser el económico. O sea, los derechos humanos no siempre tienen que pesarse, o no deben pesarse bajo criterios económicos. Deben respetarse tal cual, per se, con independencia de que sea más o menos rentable su ejercicio. Y además se ha demostrado pues, que tienen un gran retorno económico el que las personas, los grupos vulnerables, participen en la sociedad activamente. Aparte que es un modelo distinto, y eso Jesús nos lo puede explicar. Es decir, el modelo nórdico, muchas veces en Europa, lo que se da es una subvención al individuo, a la persona, para que tenga una ayuda. Y aquí el modelo es al contrario, ser una persona activa, que paga sus impuestos, que paga su seguridad social, que tiene los derechos que los demás y que puede desarrollarse profesionalmente, ¿no? O sea, que estamos hablando de un modelo español que casi sería lo que antes llamábamos un modelo nórdico, ¿no? Pues así es. Es verdad que estamos en un país en el que resulta clave, ¿no?, el tema del empleo. Al final, desde cualquier colectivo vulnerable, siempre terminamos hablando del empleo. Yo recuerdo cuando llegué a discapacidad y busqué las preocupaciones del sector, no eran las sociales, no eran las asistenciales, sino que era la formación y el empleo. Y hablamos con el colectivo de personas gitanas y pasa exactamente igual. Apelamos al empleo como elemento de inclusión en una sociedad en igualdad de oportunidades, ¿no?
Yo es que ahí he visto una transformación social tan grande, o sea, en 25 años, y yo creo que soy el único país a nivel europeo donde lo he visto, lo que ha transformado la mentalidad de las personas gitanas, es decir, no pensar solo como la salida de tu vida a la venta ambulante, y eso se ha conseguido con el trabajo, y ahora ver la cuenta ajena, la inserción laboral, lo que te dignifica la vida, es de los elementos que más transforma la vida de las personas y que más inclusividad te da, pero luego también el de las empresas. Yo recuerdo que al principio no decíamos que éramos el secretario gitano cuando llamábamos a una empresa para que no se nos negara la oferta, y decíamos somos el programa Acceder, que era el nombre del programa, hablamos de discriminación. Actualmente tenemos a más de 15.000 empresas y ven a las personas gitanas desde el punto de vista del talento, desde el punto de vista de aportación empresarial. La sociedad que ve que te atiende una chica gitana en un supermercado porque es cajera, y ahí cómo reviertes la mirada en sensibilización. O sea, es que creo que ha habido un salto grande y por eso hay que cuidarlo. O sea, cuando hemos sido capaces de transformar cuestiones tan relevantes, que también pasa con las personas discapacitadas, con las personas migrantes, las personas en situación de pobreza, todo este impulso que hemos logrado como país, no nos podemos permitir que esto caiga. O sea, lo que debemos es seguir a la bandera en esto. Es verdad que en el empleo y discapacidad, por meter una cuña más, en el colectivo de la discapacidad tiene una singularidad que no tienen otros colectivos, que es la diversidad. Porque hay muchos ángulos en los que hay vulnerados muchos derechos por el hecho de tener discapacidad, pero una tipología de discapacidad. Es decir, en discapacidad vemos como hay una vulneración por tema de género, sin duda, pero la hay por tipología de discapacidad. El acceso al empleo de personas con salud mental es un gran reto que tenemos como sociedad, y el del autismo también, pero también lo tenemos de las personas que son dependientes. Independientemente de la discapacidad, independientemente del género, aparece el factor dependencia, y las personas dependientes con discapacidad también tienen muchos problemas de acceso al empleo, o las que viven en el entorno rural. Es decir, la discapacidad tiene esa múltiple visión que incrementa todavía mucho más la dificultad a la hora de acceder al empleo, ¿no? Rafael, a mí me gustaría saber, tú desde la academia, ¿cómo has visto la evolución, por ejemplo, en estos 20 años a la hora de abordar los derechos de poblaciones vulnerables o en situación de mayor exclusión, como pudiera ser la gente con discapacidad, la gente LGTBI, la gente gitana, por ejemplo, migrante? Vosotros, desde la academia, ¿cómo estáis viendo el tema de los derechos humanos o las posibles regresiones? Bueno, vamos a ver, yo diría dos cosas, ¿no? Una genérica y otra relacionada con la discapacidad. La genérica es que es verdad que este retroceso que estamos hablando en el ámbito de los derechos humanos, los peligros, se vienen produciendo ya desde hace tiempo. Todos los que estáis en el ámbito internacional lo sabéis, ¿no? Ya desde la segunda mitad del siglo XX se empieza a cuestionar algunas cosas, y con los atentados de las Torres Gemelas, ahí hay un movimiento de involución, sobre todo de derechos civiles, ¿no? Los que nos dedicamos a esto de los derechos, ya no nos invitaba nadie a hablar sobre la tortura, y de repente empiezas a recibir invitaciones para hablar de la tortura, que era un discurso que habíamos eliminado completamente porque nos parecía que esto era obvio, contrario a los derechos, ¿no? ¿Qué ocurre ahora? Que ya no es solo derechos civiles. Los derechos más problemáticos, que tienen que ver con igualdad, que nunca se había conseguido afirmarlos, igual que los otros derechos, se cuestionan, ¿no? Y entonces, desde la academia, pues preocupación, ¿no? Ahora bien, es verdad que en estos últimos años se ha producido un avance. Se había producido un avance tú has dicho antes, Ana, el término diversidad, yo creo en la comprensión del valor de la diversidad. Y en eso yo creo que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ha jugado un papel enorme, porque es una convención también para los que estudiamos muy teóricamente los derechos, es una convención que ha dado herramientas para huir de una idea de dignidad basada en la capacidad, en el capacitismo. La convención nos da herramienta. Para ver una idea de libertad unida a la autonomía, pero a la autonomía en comunidad, a la inclusión, a la vida independiente, porque nos ha creado un concepto de igualdad, como es el concepto de igualdad inclusiva, en donde la idea de los ajustes es muy relevante, porque todo el discurso
digamos, del feminismo, de nada sobre nosotras sin nosotras, el mundo de la discapacidad lo ha hecho mucho más evidente y lo ha extrapolado a otros ámbitos. Y luego también, yo creo que, y ya termino, hablabais de la cuestión económica. Yo creo que también toda la Convención ha dado herramientas para que también nos pongamos en su sitio, ¿no?, la reflexión económica, en dos sentidos. Uno, veamos que hay muchas formas de medir los resultados económicos, ¿no? Y habéis hablado del retorno social. Bueno, claro, es que demos valor a esto. Y dos, pongamos a la economía en su sitio. Decía José Manuel, apuntaba a la reforma que está a punto, ojalá se lleve a cabo, de la Ley General de Discapacidad, y ahí hay una definición de algo muy relevante para el mundo de la discapacidad, que son los ajustes, bueno, y realmente para todos los colectivos en situación de vulnerabilidad, los ajustes razonables, y que siempre la definición canónica es lo de siempre y cuando no supongan una carga desproporcionada. Pues ahora si se lee esa ley se dice siempre y cuando no suponga una carga desproporcionada para los derechos, ¿no? Entonces ahí hay un cambio, no estamos hablando de cuestión económica, sino de cuestión de derechos, que creo que es. Entonces, la Convención creo que en ese sentido ha desempeñado un papel muy importante. Lo que ahora tenemos que hacer es que esto, pues todos los peligros que hay en el ámbito internacional y el cuestionamiento de muchos órganos de Naciones Unidas, pues no se produzca, ¿no? Tiene la palabra Rafael. Decía antes que tú perteneces también y colaboras con el Instituto de Derechos Humanos Peces Barba, que es de la Universidad Carlos III, que hacéis ahí un trabajo importantísimo en el tema de derechos y también el derecho de las personas vulnerables, ¿no? Además, incluso tenéis una colaboración con el CERMI. Cuéntanos un poco cómo es ese trabajo. Sí, bueno, nosotros, la verdad es que para nosotros el instituto es un centro universitario de investigación y de formación, y que en un determinado momento, pues algo que no era muy habitual hace ya unos años, pues decidimos, pues esta crítica que siempre se hace a la universidad, como que estamos en una torre ahí separada de marfil, ¿no?, separada de la sociedad, pues decidimos entrar en contacto con las entidades sociales. No fue una cosa fácil, porque hablábamos a veces dos lenguajes distintos, dos estrategias distintas. El mundo de la universidad, pues siempre con sus visiones así de rigor y de, bueno, pero lo hicimos, y con quien mejor o con quien más afianzamos esa relación fue con todo el sector de la discapacidad, ¿no? Principalmente con CERMI, con la ONCE también, y con todos esos movimientos. Y a partir de ahí, pues esa relación yo creo que es muy buena para los dos. Para nosotros, a la universidad, fundamental. No puedes estudiar derechos si no estás en contacto con las entidades y con las propias personas, ¿no? Es que esto es así, ¿no? Y yo creo que, bueno, también pues hay un grupo de investigadoras e investigadores amplio. Formamos a gente también en estos temas, que me parece algo muy importante, porque son jóvenes, pues que van a salir a la sociedad y por lo menos entienden, ¿no?, lo que es la importancia de la diversidad, de los derechos, y luego, bueno, pues yo supongo que también para el CERMI, pues les seremos, y para la ONCE y para otras entidades les seremos también de utilidad. Y Manuel, además el CERMI también tiene la Fundación Derecho y Discapacidad, en el que también tiene un acuerdo con la Universidad Carlos III, en el que hay un desarrollo. Y precisamente más durante este año, ¿no?, que es el 20 aniversario de la Convención, ¿no? Sí, además generar conocimiento es imprescindible para poder sostener un acervo, una especialización en una materia que permita hacer discurso y poder sostener, pues eso, ¿no?, una reforma legislativa, cualquier tipo de acción, cuando está respaldada por el conocimiento, por el trabajo en el que se colabora con la academia, pues es muy diferente a cuando el mundo asociativo no tiene ese apoyo. Yo personalmente vengo del mundo asociativo y de ahí he pasado al campo de la investigación, ¿no?, después de muchos años trabajando en asociaciones de entidades de la discapacidad. Evidentemente la academia a veces ha estado de espaldas, ¿no?, a esa realidad del movimiento asociativo, y con honrosísimas excepciones, y que es lo que, bueno, que también ha permitido generar campos de conocimiento nuevos y poder
fortalecer esos cimientos, ¿no? que comentabais antes, ¿no? La forma de fortalecer esos cimientos es con conocimiento también, ¿no? Nosotros sí estamos como, a veces yo digo, ¿no? Como pasos atrás, que dentro de nuestras propias reivindicaciones en la actualidad es que dentro de las aulas, porque el CIS de abril se introdujo porque el 8 de abril es el Día Internacional del Pueblo Gitano y trabajamos con el CIS para meter un poco de testeo de qué es lo que pasa en la sociedad respecto al conocimiento de la población gitana, y más de un 60% de los encuestados decían que no conocían, pues más bien casi nada, ¿no? Acabamos de hacer también otro estudio de percepción y nos dice que un 70%, y ves como la inquietud. Nuestra petición está que dentro del currículum educativo, del currículum escolar, que la historia y la cultura del pueblo gitano forme parte de las aulas, ¿no? Porque al final muchas de las cuestiones relacionadas con el rechazo social, la discriminación de los grupos, pasa por el desconocimiento, pero si en las aulas todavía no se habla de historia, de cultura, si en el ámbito universitario tampoco el alumnado, que luego al final sales dependiendo de la formación, pero en muchas formaciones luego profesionalmente te vas a relacionar con personas gitanas y vas a ofrecer servicios a personas gitanas, o conoces realmente cuál es la especificidad de los gitanos, la historia, la cultura, las aportaciones, ¿no? Entonces, nosotros justo estamos en ese momento, que sería una de las cuestiones que también abordaríamos en la propia ley, porque en la ley de educación aparece que se debe incluir la historia y la cultura del pueblo gitano en las aulas, pero en la práctica ese paso no se ha producido. Línea es una especie también, Jesús, cerrar el círculo, ¿no? Es decir, no solo pedir legislación, pedir presupuesto que acompañe a la legislación, porque aquí hemos hablado claramente que no va a ningún lado, el movimiento del tercer sector, pero también el movimiento académico, universitario, que se introduzca ahí, le da también un valor especial, ¿no? Una diferenciación para ahondar en esos derechos de los que estamos hablando hoy, ¿no? Sin duda, aquí todos sumamos. El sector público, el sector empresarial, el tercer sector y, por supuesto, el ámbito académico, ¿no? Porque, entre otras cosas, en España podemos exportar perfectamente grandes profesionales, grandes expertos en derechos humanos. Los derechos humanos los construye el sector de las personas que trabajan en el ámbito social, por ejemplo, mayoría mujeres, por cierto, y que tienen una experiencia y una expertise que es envidia también para muchos países, ¿no? Siempre pensamos en exportar profesionales del ámbito sanitario, ingenieros, empresarios, pero hay que reconocer que el ámbito social que sale de la Universidad Español es, desde luego, de los mejores en el mundo, y eso también hay que ponerlo en valor. Una experiencia internacional importantísima, ¿no? en este ámbito. España, aparte de ser un país relevante, también ha aportado oportunidades y argumentos al resto de los países en esta línea, ¿no? Sí, yo creo que España es un referente en los derechos humanos a nivel internacional. Lo es en el ámbito de las mujeres, lo es en el ámbito de la infancia, lo es, desde luego, en el ámbito de la discapacidad. Y eso, además, lo hace siempre desde un enfoque para mí muy interesante de interseccionalidad, ¿no? El hecho de transgredir estereotipos arraigados que permiten realmente hacer avanzar los derechos. Por ejemplo, el hecho de que yo haya podido llegar al Comité CEDAW, incluso haberlo presidido, es romper el estereotipo de que la gente con discapacidad solamente puede contribuir en un ámbito concreto. Y yo creo que esto España, sinceramente, lo ha hecho muy bien. Quería, porque creo que ya estamos casi concluyendo, quería comentar dos cosas aparte de esto, José Manuel, si me lo permites. La primera de ellas tiene que ver con la necesidad de la rendición de cuentas y de la transparencia. Y esto tiene que ver, de verdad, de forma clara, con cómo se analiza la situación actual y si verdaderamente estamos tomando en consideración las distintas circunstancias que afectan a distintos grupos sociales.
Porque creo que se debería de mejorar, por ejemplo, las estadísticas que deben estar desagregadas por una serie de indicadores de derechos humanos que nos permitieran después poder diseñar mejor políticas que fueran más efectivas. Y esto no siempre sucede. Yo aprovecho para llamar la atención de que, por ejemplo, solamente en el ámbito de la discapacidad se tienen encuestas a cada mucho tiempo. La última la hemos tenido ahora en 2021 y la anterior fue de 2008. Yo creo que esto se debería de acelerar para tener datos mucho más recientes. Pero es que en otras estadísticas la gente con discapacidad o la gente gitana o la gente LGTBI, etcétera, no están presentes. Por ejemplo, las mujeres con discapacidad no están presentes en las macroencuestas que se hacen de violencia contra la mujer. Del mismo modo que no se conoce a lo mejor cuál es la situación particular de el pueblo gitano con respecto a, por ejemplo, la discapacidad, ¿no? Entonces, todo este enfoque que se tiene que implementar de interseccionalidad, yo creo que está por construir. Y lo segundo que quería decir, pese a todo esto, creo que se han logrado tantísimas cosas desde la entrada en vigor de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en España, en la Unión Europea, en todo el mundo, que verdaderamente merece la pena mencionar. De todo eso, yo me quedo con que el CERMI con todo su movimiento asociativo en torno a él, ha conseguido modificar la Constitución española para reconocer la dignidad de la gente con discapacidad. Y en ese reconocimiento, además, llamando la atención de la situación particular de las mujeres y de la infancia con discapacidad. Yo creo que esto es un hito que muchas veces no somos capaces de dimensionar, porque verdaderamente es que no lo ha conseguido ningún otro país en ninguna otra parte del mundo. Y creo que es algo de lo que verdaderamente España se tiene que sentir profundamente orgullosa. Yo así lo siento y así lo quiero compartir. Claro. Porque Ana habla de infancia y es compartiros también una preocupación, ¿no? O sea, para mí lo importante es lograr, en este caso, el progreso de los gitanos. Antes os decía, el 86% en pobreza. Cuando veo los datos de infancia, y es que recientemente el Comité de Derechos del Niño, ¿no?, ha hablado de cuál es la situación de los niños y las niñas gitanas, porque claro, es que el 89% de los niños y las niñas gitanas están bajo el umbral de la pobreza. Son cifras de exclusión alarmantes. O sea, a mí se me pone un nudo del estómago cuando veo el visionado. Un 89% en pobreza infantil, y sabéis que para mí uno de los pilares es la educación igualmente, y es que ahí tenemos unas altas tasas de fracaso escolar del alumnado gitano en nuestro país, con un 63% del alumnado gitano sin terminar la educación secundaria obligatoria. ¿Hacia dónde voy en progreso del pueblo gitano? Si el mayor ascensor social, lo que te impide una transmisión intergeneracional de la pobreza, es la educación, ligado luego a las posibilidades de inserción laboral. Claro, ahí hay como una especie de entramado, ¿no?, cuando hablamos de infancia, con la vulnerabilidad que eso supone, el que todavía hay poblados chabolistas en nuestro país, que tenemos a 24.000 personas viviendo en chabolas. No son tantas, pero es que 18.000 son personas gitanas y el 50% son menores de edad, ¿no? Entonces, veo ahí como un entramado, como un circuito, que cuando visiono hacia dónde debe ir el progreso en respeto a los derechos humanos, porque es vulneración de derechos humanos en cascada, o sea, no, y el dejar ahí una parte de la población, dejarla arrinconada, ¿no? Entonces,
es compartiros que es ahí hacia donde tengo los horizontes, hacia donde voy a intentar también trabajar en alianza. Yo agradezco las alianzas y ahí el CERMI, la ONCE, Cruz Roja, todos los compañeros del sector, creo que las alianzas también en este marco actual que tenemos para todos, tenemos que fortalecerlas con la mayor posibilidad posible, ¿no? para avanzar en que no haya ningún tipo de retrocesos. Y ahí os voy a pedir estar, porque es que el pueblo gitano necesita de aliados y aliadas, y también en los medios de comunicación, como hoy estamos haciendo. Hay una pregunta bueno, más que una pregunta, es una reflexión de una parte del público que nos está viendo, y dice: ¿y si revertimos el discurso? ¿Y por qué no hablamos de cuántos empleos crean las propias organizaciones de la discapacidad en el ámbito local? Y que además asienta a la población. Jesús, te estoy mirando a ti porque tú has mencionado el mundo rural. Sin duda. Es verdad que el tercer sector también es generador de empleo, y eso es lo que refuerza el modelo que tenemos en España, ¿no? Es decir, el tercer sector no es un tercer sector que únicamente se dedique a pedir dinero a las administraciones públicas para subvencionar sus actividades, sino que además también participan activamente en la economía nacional y en la local, por supuesto, ¿no? Con lo cual es que el modelo, insisto, esto no lo tenemos en otros países, no existe, y nos lo demandan precisamente pues, el que hemos hecho para tener esa riqueza del ámbito social. Yo sí que, por terminar, me gustaría también añadir un apunte más, y es que si existe un retroceso en derechos humanos, esto no es un ente abstracto que de repente ahora vaya para un lado para otro. Esto se debe a unas decisiones políticas, y detrás de las decisiones políticas hay personas. Y hay personas como, por ejemplo, que han decidido que y Ana lo sabe, que en el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de la propia ONU se le haya amenazado en quitarle presupuesto para que las reuniones del propio comité sean accesibles, ¿no, Ana? Esto al final se ha vertido la situación y al final se van a resolver, pero ha habido una decisión de impedir que sean accesibles las reuniones del Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad. Esto que está pasando son decisiones, insisto, políticas, y yo creo que tenemos que ser conscientes de quiénes son los líderes al final políticos que tomen decisiones para retrotraer en derechos humanos, sin duda. No sé si queréis añadir algo más. Manuel, que estamos terminando, ¿alguna última reflexión? No, sobre el tema de la convergencia del tercer sector, pues que el propio movimiento de la discapacidad es un ejemplo de convergencia, ¿no? Y que puede servir también de modelo para agrupar a todo el tercer sector, a todas las personas que trabajan por los derechos de las personas vulnerables, siguiendo ese modelo, ¿no?, de confluencia, y de ver que son más cosas las que nos unen y las que reclamamos que las que nos dividen. Una última reflexión. Bueno, no, y quizás retomando lo de la reforma del artículo 49, ¿no? Yo creo que me parece que es una oportunidad que tenemos, ¿no? Pero ser muy conscientes que no basta con la reforma, sino que ahora debemos hacer un desarrollo de todavía muchos aspectos que quedan, ¿no?, por resolver en el ámbito de la discapacidad. Y si ya de paso, ¿verdad?, pues resolvemos en otros ámbitos, pues tanto mejor, ¿no? Pues muchas gracias a los 5 por participar en este encuentro informativo, a ustedes por seguirnos, agradecer a la Fundación Derecho y Discapacidad que ha hecho posible que este encuentro sea una realidad, el apoyo que tiene también del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, y nos vemos en un próximo encuentro informativo aquí en SER Media. Hasta la próxima.